Transformada de Laplace. Es una ecuación diferencial de orden superior de la forma y' más y' más y igual a una función f de t. Esta función f de t es una función no continua, es decir, las funciones que hemos estado trabajando hasta el día de hoy son funciones que con respecto al tiempo tienen una continuidad, es decir, no tienen interrupciones. En el caso de la transformada de Laplace, yo voy a tener funciones que son dinámicas en el tiempo, que se están moviendo, pero no son continuas. Por ejemplo, en señales electrónicas tenemos pulsos donde para poder analizar la función yo le doy cierta continuidad. Esta función se está moviendo con respecto al tiempo, es dinámica. Pero para poder yo trabajarla con la transformada de Laplace, lo que hago es que le tomo una fotografía, entonces la detengo. En el momento que yo la detengo, entonces esta función f de t se convierte en una función f de s. Para poder trabajar con la transformada de Laplace, se utiliza un operador que se llama laplaciano. Es muy parecida a la integral. Esta función, cuando yo quiero transformarla, tengo que encerrar entre llaves, siempre entre llaves, a la función que se está moviendo, que es f de t. Yo aplico el laplaciano y entonces, repito, le saco la fotografía y la función la detengo y es cuando se convierte en f de s. El teorema principal o básico para la transformada de Laplace me dice que cuando yo tengo la transformada de Laplace de la función f de t, esto va a ser igual a la integral de 0 hasta infinito de la función f de t multiplicado por el exponencial elevado a la menos st, donde t minúscula es el tiempo, por el diferencial del tiempo, y esto me va a dar una nueva función llamada f de s. Este es el teorema principal de la transformada de Laplace y solamente lo voy a poder utilizar cuando la integral está definida. Los principios básicos de la transformada de Laplace son los principios básicos de la integral. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la integral de la función x1 más la función x2 por el diferencial de x, todos sabemos que cuando yo tengo la suma o la resta de dos funciones, entonces esa integral se comporta o la parto como la integral de x1, diferencial de x, más la integral de x2, diferencial de x. En la transformada de Laplace es exactamente lo mismo. Si yo tengo dos funciones que se están sumando o restando, las tengo que dividir en el mismo número de transformadas de Laplace. En alguna ocasión, en algunas clases, habíamos dicho que para poder resolver una integral de manera directa, yo debo de comprobar que la función o las funciones o la integral esté completa. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una función f dentro de la misma integral, yo debo de tener su derivada. Si es así, entonces esta integral es una integral directa. O puedo utilizar una fórmula. Recordemos que esto solamente lo puedo utilizar cuando la integral está completa. En la transformada de Laplace es exactamente lo mismo. Debo de tener funciones completas para poder utilizar el formulario. Cuando no es así, en las integrales nosotros tenemos
que cuando yo tengo la integral de una función, por ejemplo, x cuadrada, por la exponencial de 3x diferencial de x, esta integral no está completa, porque si yo tomo a x cuadrada como función y la derivo, nunca me va a dar la exponencial. Y si yo lo hago al revés, si tomo a la exponencial como la función principal y yo la derivo, nunca me va a dar x cuadrada. Por lo tanto, esa función no está completa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues transformar esta integral a una forma en la que yo pueda obtener el resultado. Ahí es cuando nosotros utilizamos integraciones por partes, sustituciones trigonométricas, cambio de variable. En la transformada de Laplace es también lo mismo. Cuando yo tenga dos funciones que se están multiplicando, yo no puedo calcular la transformada de Laplace de manera directa. Tengo que utilizar ciertas transformaciones. Entendido todo esto, pues ahora lo que tenemos que hacer pues es escribir nuestro formulario. Entonces el formulario de la transformada de Laplace dice que cuando yo tengo la transformada de una constante c, que puede ser un número, esto es igual a la misma constante c sobre la nueva variable que es s. Si yo tengo la transformada de la variable en el tiempo, que recordemos que es t, y esa t la tengo elevada a la n, entonces la transformada de t a la n es n factorial sobre s elevada a la n más 1. Recordando que el n factorial es la operación de un número. Por ejemplo, si yo tengo 5 factorial, esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así es como se calculan los factoriales. La siguiente fórmula me dice que si yo tengo la transformada de la exponencial elevada a una constante a que multiplica la variable t, esto va a ser igual a 1 sobre la nueva variable s menos la constante a. Si tenemos la transformada del seno, cuyo argumento es omega t, entonces esto va a ser igual a omega, el valor de omega. Cuando yo resuelvo estos ejercicios no tengo que repetir la w. La w es un número que está acompañando a la t. A w sobre la nueva variable que es s cuadrada más el valor de omega elevado al cuadrado. La transformada del coseno de omega t es igual a la variable s sobre s cuadrada más omega cuadrada. Esto es muy importante porque siempre se confunden aquí. Entonces recuerden que cuando yo tengo la transformada del seno, tengo una fracción y en la parte de arriba tengo el argumento w. Cuando tengo el coseno, forzosamente y siempre que tengo el coseno, en la parte de arriba me aparece la s. Finalmente, las últimas dos fórmulas me dicen que la transformada del seno hiperbólico de omega t es igual a w o omega sobre la nueva variable s cuadrada, pero aquí la diferencia con respecto al seno es que es menos omega. O sea, en la anterior el seno era más y aquí el seno hiperbólico es menos. No se les olvide que la función del seno hiperbólico son funciones que yo las puedo expresar como exponenciales. Pero en lugar de escribir varias exponenciales, las puedo reducir a escribirlas como el seno hiperbólico. Y finalmente, tengo que la transformada del coseno hiperbólico de omega t es igual a s
sobre S cuadrada menos omega cuadrada.